Bueno, chicas, vamos a comenzar con el culote de encaje. Si recuerden tener las fotocopias del culote, también deberían tener, junto con las fotocopias, la tabla de medidas industriales de lencería, donde, según su contorno de cadera, pueden obtener el largo de tiro que le corresponde a cada una. La fotocopia es muy sencilla de realizar. Fíjense que solamente necesitan 2 o 3 medidas, nada más tienen que sacar 2 o 3 medidas, después el resto la moldería misma les va llevando a lo que tienen que ir realizando. Aquella que no cuenta con la tabla de medidas industriales para saber a qué tiro le corresponde, se pueden tomar el tiro personalmente. ¿Qué quiere decir? Van a agarrar 1 centímetro, se van a tomar desde la altura donde está el ombligo, o sea, la parte de la cintura, pasando el centímetro entre las piernas hasta atrás a la altura de la cadera. Yo por ahí esta medida no lo suelo recomendar mucho porque a veces o se toman el tiro más abajo o más arriba, entonces bueno, por eso es más fácil con la tabla. Pero bueno, si no ya saben que lo pueden realizar de esta manera. Lo primero que teníamos que hacer es a nuestro contorno de cadera restarle el 30%. Le resto el 30% justamente para que la tela quede más pequeña que mi contorno, así cuando yo me coloco el culote se estira. A la medida que me da, o sea, mi contorno de cadera, vamos a suponer que era de 100, le resto el 30%, me queda 70 centímetros. Yo voy a pasar a trabajar con la mitad de mi contorno, que es 35. Recuerden que siempre trabajamos con la mitad, ya que trabajamos con la mitad del esquema. Bien, ya tenemos las cuentas realizadas. El primer inciso nos dice 1 medio de cadera, anotamos nuestra referencia. Medida de tiro menos el 5%, lo buscamos en tabla, si no lo hacemos personalmente. ¿Sí? Medida de tiro, recuerden que es la mitad de medida de tiro, no es el tiro completo. Medida de altura de tiro, menos 1,5, exactamente lo mismo. Y bueno, y voy realizando las cuentas siguientes. Bien, vamos a arrancar con el primer inciso. Yo lo que hice acá fue realizar una línea, vamos a suponer que esto es el papel de molde. Realicé una línea superior, que lo puedo hacer a las 3-4 centímetros, y a la mitad de la hoja realicé una línea derechita para usarla de guía. Esta línea va a ser mi punto B. Entonces, el primer inciso me dice de A a B y de B' a'. En mi caso son 17,5. Lo que yo voy a hacer es, voy a marcar desde B hacia A 17,5 y de B hacia A 17,5. ¿Sí? Yo se los voy a ir marcando, lo voy a hacer un poquito más grande como para que ustedes puedan verlo mejor. ¿Sí? Recuerden siempre tomar la medida varias veces para que la línea salga lo más derechita posible. Bien, paso a marcar de esta manera las líneas. Entonces, este es el punto A y este es el punto A'. Siguiente inciso, de A a C, medida de tiro menos el 5%. Me fijo en el esquema que tengo en la hoja hacia dónde está ubicado C. C está ubicado hacia abajo, entonces paso a marcar la medida. En su caso ustedes van a medir varias veces para que quede un rectángulo parejo. Esta medida es C y esta medida es C. Esta es C'. De A a F, altura, mitad de altura de tiro menos 1,5. ¿Sí? En ese caso, lo que yo hago es medir la altura de tiro menos 1,5, mitad de altura de tiro. Recuerden que en mi caso, la mitad de altura, o sea, mi tiro era de 27 centímetros. La mitad de altura de tiro menos 1,5, en mi caso me da 12 centímetros. Paso a marcar la medida. 12 centímetros. Bien, este es el punto F. Bien, medida de CF menos 4 centímetros. Voy a acomodar. Voy a medir desde C a F, le voy a restar 4 centímetros y voy a anotar esa referencia, que va a ser el punto CR, que lo ubico hacia los costados. CR, lo marco de este lado, el punto R. Bien, y desde este punto paso a marcar el punto M. Bien, CX, medida de ancho de puntilla. Bien, en este caso, si yo ya tengo la puntilla comprada,
le voy a dar la altura de la puntilla. Si todavía no la tengo comprada, porque todavía no sé qué cantidad de tela tengo que comprar, le puedo dar una medida base. Altura de puntillas tenemos varias medidas, de 10 centímetros, de 12, de 15, de 20, de 25 centímetros, creo que ahora hasta de 30 centímetros vienen. Yo la que les recomiendo siempre son las de 15 centímetros o de 18 centímetros. Más anchas no, porque si no ya queda demasiado grande el culote, demasiado alto. Entonces en mi caso yo le voy a dar una altura de 18 centímetros. Entonces voy a pasar a marcar de C, que es el punto de acá abajo, hacia arriba, la medida de X, que vendría a ser la altura que yo voy a querer de mi puntilla. Si le dan una medida de 18 o 15 centímetros, está bien. Después les voy a explicar cómo lo pueden ir acomodando. Bien, X y X' y' entrar 1 centímetro para un mejor calce. Entonces, tengo X y tengo Y. Voy a entrar de este lado 1 centímetro y de este otro lado 1 centímetro. Bien, R1, M1, ancho de entrepierna dividido 2. El ancho de entrepierna, según su contorno de cadera, lo tienen en la tabla. Lo van a medir hacia arriba, van a marcar la medida de esta manera y lo mismo hacen de esta manera, le ubican la medida que necesitan. Bien, después, 2', 2, mitad de distancia y 1. Ubico I1, lo que yo voy a hacer acá es unir de esta manera este punto de acá y lo mismo voy a hacer en este punto de acá. Bien. Ahora voy a ubicar el punto 2 y 3. Me está pidiendo marcar 2 centímetros. Entonces, yo tengo a la mitad de este recorrido, tengo el punto número 2 y lo que yo voy a hacer es entrar 2 centímetros. Y ubico el punto número 3. 2', 3', que vendría a ser el lado de acá de la espalda, tengo ubicado la mitad, voy a entrar 3 centímetros, 3'. Este es el punto 2'. ¿Sí? Ahí ya lo tengo acomodado. Bien, por último lo que tengo que hacer es, a mano alzado o ayudándome con la curva chiquitita, lo que voy a hacer es unir este punto de acá con este punto de acá para ubicar el sentido del calce y lo mismo voy a hacer de este lado, ahí, para ubicar la parte del tiro de nuestro culote. ¿Sí? Ahora, la última piecita, que es la que yo voy a necesitar, es la parte del higiénico, del refuerzo de la entrepierna, que ya tienen dibujado cómo hacerlo en la fotocopia. ¿Sí? Voy a realizar un rectángulo de 7 centímetros por el ancho de entrepierna que yo voy a necesitar. Entonces, paso a dibujar un rectángulo de la medida que voy a necesitar, tal cual como está en la fotocopia. Yo se los voy a hacer así más o menos, pero bueno, después ustedes lo hacen bien prolijo. A la mitad del recorrido entro 1 centímetro de cada lado y le doy la parte de la curvita. Esta vendría a ser el higiénico. Esto se va a cortar en la tela del culote, que en este caso es de puntilla, y aparte lo tengo que cortar en un pedacito de algodón de remera o de modal. Tiene que ser una tela con que tenga en la composición tenga algodón. Entonces de esta manera ya queda terminada la parte de la moldería del culote. Bueno, chicas, acá tengo el molde de mi culote. Yo lo que le hice en el molde, en el único lugar donde tienen que agregarle margen de costura es en la parte del tiro, que le agregan 0,5, y en la parte de entrepierna, que le agregan 0,5. Lo mismo de este lado, donde le agregan 0,5 y 0,5. En la parte de arriba y abajo no hace falta agregar nada. Yo lo hice para una puntilla de 18. ¿Qué encontré? Una puntilla de 15. Entonces ven que me falta. Si a mí me llega a pasar eso, no se preocupen, que no hay ningún problema. Ustedes acomodan el molde en la parte de abajo del culote y lo que me falta, me va a faltar en la parte de arriba. No pasa absolutamente nada. ¿Cómo sé qué cantidad de tela tengo que comprar? Porque voy a medir desde este extremo hasta este extremo
eso es lo que yo necesito comprar de tela. Obviamente doble. Si a mí esta medida me da 70 centímetros, yo voy a necesitar 1,40 m. Bien, una vez que ya tengo la tela acomodada, siempre lo que tengo que tratar en la tela es que, ¿ven? Las onditas me quede la de arriba igual que la de abajo. ¿Ven que yo las hago coincidir? ¿Ven que acá me falta un pedazo de tela que no coincide? Bueno, no importa. Yo lo que tengo que hacer coincidir son las onditas. Bien, una vez que hice coincidir las onditas, apoyo el molde arriba, paso siguiente, paso a ubicar los alfileres para poder cortar. Aquella que no le dio margen de costura al molde, directamente se lo da a la tela los 0,5 y listo. Entonces ubico todos los alfileres, bien, para que no se me mueva. Cuando ya estoy segura de poder cortar, directamente corto alrededor del molde. Bueno, acá tenemos ya cortado el culote. Tenemos el sobrante de tela, tengo el refuerzo ya cortado. Bien, lo que voy a hacer es acomodar el refuerzo, no importa el lugar ni de dónde lo saque, donde tengo un lugarcito, lo corto alrededor, fíjese en los márgenes de costura, ¿sí? Yo le doy 0,5 a los dos extremos y en la partecita de acá. Le voy a dar 0,5 si yo voy a hacer un doblez, lo cual el doblez nunca lo aconsejo porque no queda bien, sino acá en el borde lo que hago es ponerle quebrado elastizado. Entonces si le pongo quebrado elastizado no va a margen de costura, ¿sí? Entonces lo paso a acomodar en un pedacito del encaje y acá tengo un pedacito de algodón, lo paso también a acomodar en un pedacito de algodón y lo corto alrededor. Esto es para que vean, las que nunca lo vieron, esto es quebrado, se llama quebrado. Esto se dobla así a la mitad, ven, y queda así. O también se conoce como elástico partido, ven que cede. Hay de diferentes medidas. Yo les recomiendo, este por ejemplo es de 1,5. Cuando vos lo doblás queda de 75. Yo recomiendo este que es de 1,5 y si no el de 2 centímetros, que cuando vos lo doblás queda de 1 centímetro. ¿Por qué? Porque son los más fáciles para coser, para después poder engancharlo con las máquinas y que no se les zafe. Hay otros que son mucho más chiquititos y vienen rasados, vienen con brillo. No se los recomiendo para hacer la primer prenda, ¿sí? Porque cuesta mucho coserlo. Entonces, bueno, una vez que ya tengo cortada la pieza del refuerzo, lo que voy a hacer es con la máquina pasar a coser la parte del tiro, ¿sí? Y esta pieza, o sea, las dos piezas que yo voy a tener, las voy a pasar a ensamblar una con la otra y le voy a pasar un hilván, si quiero, a los costados para que no se me muevan, para poder fijarla. Recuerden prestar atención cuando van a cortar el encaje, que el encaje suele tener derecho y revés, ¿sí? Traten de ver ustedes cuál es el derecho y cuál es el revés de la tela. Aquella que le cueste poder verlo, me manda una foto y yo les digo más o menos cuál es el derecho y el revés, ¿sí? Entonces, paso a coser los tiros con over. ¿Lo puedo coser con recta? Sí, lo puedo coser con recta. Traten de pasarle después un zigzag para que no se deshilache. Bien, yo acá ya tengo cosido la parte del tiro, ¿sí? Esto le va a quedar de esta manera, abierto acá y abierto acá. El culote no tiene delantera y espalda, así que no se preocupen, ¿sí? De tratar de ubicarla, es exactamente lo mismo. Cuando nosotros hicimos el molde, fíjense que del lado izquierdo entramos 3 centímetros y del lado derecho entramos 2 centímetros. La parte donde yo entré 2 centímetros viene a ser la parte de la delantera y la parte donde yo entré 3 centímetros viene a ser la parte de la espalda. Entonces, cuando yo marco el molde directamente en la tela, si quiero lo que puedo hacer es señalar, por ejemplo, con un alfiler marcar que esta es la delantera, para después, al momento de ponerle un moñito, ubicar cuál es la delantera y cuál es la parte. En la parte de la entrepierna es igual tanto espalda como delantera, o sea que no hay problema. Bien, entonces paso a abrir esto acá y esto acá. Esto supuestamente ya tiene que estar cosido, ¿no? Yo lo que les recomiendo, sobre todo a las que van a trabajar con recta, es una vez que cosieron la parte del tiro, lo que van a hacer es del lado del derecho van a aplastar la costura y le van a pasar un zigzag chiquito, ¿sí?
un zigzag de un buen rebote, ¿sí? La máquina cuando ustedes terminan de coser y hacen esto, o agarren un retacito de tela y prueben, tiene que tener elasticidad, ¿sí? Porque si no el hilo se va a cortar. Entonces de esta manera yo cosiendo por arriba lo que hago es fijar la costura. Primero para que no moleste el roce de la costura del lado de adentro y aparte para asegurarnos de que queda bien cosido. Entonces, bien, una vez que yo ya tengo esto acomodado, voy a pasar a ubicar el quebrado en la parte del refuerzo del higiénico. Esto yo lo voy a coser con recta. Yo acá tengo blanco porque era lo que tenía a mano para mostrarles. Lo voy a ubicar en la máquina de esta manera. Siempre dejo un pedacito de tela de quebrado para que la máquina haga fuerza con esto. Si yo lo ubico así al borde y apoyo la máquina en esta parte de acá, lo que a mí me va a pasar es que la máquina va a hacer mucha fuerza para coser. Seguramente me va a hacer todas las puntadas en el mismo lugar y no voy a poder avanzar. Entonces lo importante es dejar un pedacito de tela más arriba. Me apoyo con la máquina acá y empiezo a tironear. De esta manera, ven, haciendo como un sanguchito, es que yo lo voy a pasar a coser, el quebrado. Si puedo, lo que voy a hacer es con el quebrado, lo voy a estirar unos milímetros, así, lo voy a pasar a estirar para que el quebrado se ubique mejor. Es apenitas, chicas, que lo estiro, nada, apenitas. Si no, directamente lo dejo sin estirar y ya está. Lo ubico de este lado, después corto, empiezo de este otro lado y hago exactamente lo mismo, ¿sí? Paso a ubicarlo ahí y coso bien en el bordecito. Vamos a suponer que esta pieza ya está bien cosida, de los dos lados está ubicado el quebrado. Por último, lo que voy a hacer es, lo voy a ubicar en esta parte así, ¿ven? Y lo voy a pasar a coser con over o con recta, ¿sí? Trato de hacer coincidir un extremo con el otro, ¿sí? Ahí. Bien, una vez, si yo coso con over, lo que tengo que hacer después con las colitas que me quedan de sobrante de la over es, vamos a suponer que esta es la colita que me sobra de la over. Lo que hago con la colita es envuelvo de esta manera y le doy un atraque con recta o si no a mano para que no se me descosa. Entonces, paso a coser de este lado, después el otro extremo, lo uno con la otra parte y hago el mismo procedimiento, ¿sí? Paso a coser con over o con recta. De esta manera, yo ya voy a dejar terminado mi culote. Lo último que me falta es poner, si quiero para saber diferenciar la espalda de la delantera, voy a pasar a ubicar un moñito, una cintita, una perlita, algo que yo tenga en casa o algo que me pueda llegar a hacer. Ahí. Así les quedaría el culote del lado del revés, ¿sí? Yo acá utilicé un pedazo de algodón blanco porque era blanco lo que tenían. Si el culote es negro, es preferible conseguir un pedacito de negro. Un pedacito de negro, un pedacito de gris. Si no tienen, fíjense que al ser tan diminuto ni conviene comprar tela. Si es lo que tengan a mano. Mientras tenga algodón, puede ser cualquier tela, de punto, ¿sí? Recuerden que seda. Entonces de esta manera ya nos quedó terminado nuestro culote. Después del lado del derecho, como yo les decía, en la parte de acá, le agregan un moñito, una perlita o algún detallecito para saber que esa es la delantera.